Teleconfinamiento. Vamos a ver los microorganismos eucariotas, ya que vimos en el otro vídeo los microorganismos procariotas y las formas acelulares. Dentro de los microorganismos eucariotas existen representantes microscópicos dentro de dos reinos. El reino protostista, donde están los protozoos y las algas unicelulares, y el reino hongus. Empezamos por los protozoos. Características que tienen todos. Son todos eucariotas, todos aerobios, todos unicelulares y ninguno tiene pared celular. Son heterótrofos y pueden tener diferentes formas de nutrirse. Uno, ser fagótrofos o ingerir sus presas de alguna manera, como puede ser la fagocitosis, aunque también los hay saprófitos, que se alimentan de restos, y parásitos, pues, que producen enfermedades. Hay cuatro grandes grupos, según su modo de desplazamiento. Los cilióforos, que se desplazan mediante el movimiento por cilios, los eugenozoos o flagelados, que como su nombre indica, se desplazan mediante los flagelos, los amebozoos, que se desplazan por movimiento ameboide o emitiendo pseudópodos, y los esporozoos, que no tienen ninguna manera de desplazarse. Empezamos por los cilióforos. Estarían recubiertos de cilios, no suelen ser patógenos, hay algún caso por ahí, pero no son muy famosos, y el ejemplo típico es el Paramecium sp. Sp significa que hay varias especies dentro del grupo. Eugenozoos tienen flagelos, el ejemplo típico es el Trypanosoma brucei, parásito que produce la enfermedad del sueño, cuyo vector es la mosca CC, y también está el Leishmania, que produce la leishmaniosis, una zoonosis, una enfermedad que pueden transmitirnos algunos animales de compañía. Bueno, los amebozoos emiten pseudópodos para su desplazamiento y así englobar partículas alimenticias, y un ejemplo típico es la entamoeba histolítica, causante de la disentería humana. Bueno, es un tipo de diarrea del viajero que se da normalmente por tomar alimentos y sobre todo agua en mal estado. Por último tenemos quizá los más dañinos para la humanidad, que son los esporozoos, parásitos inmóviles con ciclos vitales muy complejos que implican a varios hospedadores. Y el ejemplo típico son las especies de Plasmodium, Falciparum, Malariae, Divas, etc., que causan la malaria o el paludismo, enfermedad que mata muchísimos millones de personas a lo largo de su historia y a lo largo de cada año también, más que el famoso coronavirus, ¿no? Bueno, ahí tenéis, muy importante, que nos fijemos en la forma de los microorganismos. ¿Por qué? Pues porque nos pueden preguntar un visual, nos pueden hacer un pequeño visual. Entonces, fijaros que tenga cilios, después yo añado algunas imágenes más y os mando algunas imágenes más para que entrenéis la vista. Este sería un tipo de Paramecium. Aquí tendríamos un mastigóforo o un flagelado. Este sería Trypanosoma, Leishmania muy parecido también. Aquí tendríamos el esporozoo, que simplemente se ven pues esféricos, ahuevados, etc. Y aquí estaría el Plasmodium, el Toxoplasma también, que la toxoplasmosis también es una enfermedad que se busca si hay anticuerpos en las embarazadas, porque si la tiene una embarazada, si las quiere durante el embarazo, puede causar el aborto. Y aquí tenemos Sarcodina, que es un tipo de ameboide, en este caso es bastante complejo, normalmente tienen forma más bien desparramada, ¿no? Bueno, aquí, esta es la forma típica de un sarcodino, la forma de ameba. Aquí tenemos también, aunque no parezca mentira, aquí tiene cilios, sería un ciliado, es extento, ¿vale? Un tipo de vorticela. Y después aquí tenéis Paramecium típico, ¿de acuerdo? Y acordaros siempre, la forma de locomoción es lo que los va a diferenciar unos de otros. Flagelados, el flagelo, sarcodinos o ameboides, los pseudópodos, esporozoos sin modo de moverse y ciliados por cilios, ¿vale? Eso en cuanto a los protozoos. ¿Qué nos pueden preguntar normalmente en los protozoos? Pues eso, los tipos, ¿de acuerdo? O que los sepamos identificar, o que digamos su forma de locomoción, cosas muy básicas. Empezamos en las algas unicelulares. Sabéis que el grupo de las algas es muy variopinto, tiene algas uni y pluricelulares. Evidentemente, si nosotros estamos hablando de microorganismos, las pluricelulares en este caso no nos van a importar. ¿Qué características tienen? Son eucariotas, son aerobias, son unicelulares o pluricelulares, pero en este caso hemos dicho que solo nos interesarán los unicelulares. Si son pluricelulares, son talofíticas, significa que no llegan al nivel de tejido siquiera, y eso sí, tienen paredes celulares de celulosa. Por supuesto, muy importante, que son autótrofas, fotosintéticas o fotoautótrofas. Destacan estos grupos: las algas verdes o clorofitas, marinas o de agua dulce, junto con las diatomeas, uno de los principales componentes del famoso o del llamado fitoplancton, el plancton que es vegetal. Las diatomeas, unicelulares marinas, planctónicas, poseen una cubierta silícea formada por dos valvas, dos conchitas,
ornamentadas con relieves, hay muchísimos tipos. Su color es pardo, pardo amarillento, bueno, hay muchísimas variedades. Ahora vamos a ver imágenes. Bueno, ahí veis un poquito algunas imágenes de estas algas, ¿no? Acordaros, eucaria, eucariota, autótrofa, fotolitotrofa, o sea, fotoautótrofa, unicelulares, algunas móviles mediante flagelos y otras sésiles. Esto es muy curioso porque, por ejemplo, tenemos la euglenas. La euglena es una alga que tiene flagelos, pero realmente no sabemos si es una alga o un protozoo, porque de hecho puede hacer las dos cosas. Sus paredes celulares tienen principalmente celulosa, por tanto es un precursor de los vegetales. Viven en medios acuáticos o terrestres con abundante humedad, gotitas de agua, etc., ¿no? Y tienen importancia ecológica como productores de oxígeno y ser la base de las cadenas tróficas en ecosistemas acuáticos. Evidentemente son la base de esto, aunque en el ecosistema acuático también hay plantas fanerógamas, o sea, plantas con raíces, tallos, etc., ¿no? Pero en biomasa son muchísimo más importantes. Ahí tenéis algunas imágenes típicas de dinoflagelados, de diatomea, euglena, la euglena que os decía antes, ¿veis? Con el flagelillo, ¿veis? Aquí, eso bolitas serían los cloroplastos. Bueno, y aquí tenéis cantidades enormes de variantes de algas. ¿Cómo diferenciamos las algas? Bueno, buena pregunta. Pues entrenando la vista. ¿De acuerdo? Entrenando la vista. Lo que pasa es que lo más importante es que vamos a discriminar los otros antes que las algas. Será mucho más fácil localizar bacterias, localizar virus, localizar protozoos, que localizar y hongos, perdón, unicelulares, que localizar este tipo de organismos. Por lo tanto, lo vamos a tener fácil por descarte. Estas formas tan curiosas. Incluso ahí tenéis alguna más, ¿vale? Hay espirulina, por ejemplo. Esta, por ejemplo, es muy típica produce un tipo de compuesto que se utiliza como saciante, como un superalimento, todo este tipo de historias. Las clorelas, las volvox, estas también se utilizaron para hacer las hipótesis de cómo la vida pasó de unicelular a pluricelular, etc. Bueno, ahí tenéis otros tipos, ¿vale? Y son, pues, muy variopintos. Es una auténtica putada que os pongan esto de selectividad, que os pongan a identificar, pero bueno, algún año ha caído. Hablando del reino hongo y en concreto su parte de microorganismos. Evidentemente conocéis hongos, que son los productores de seta, que son muy grandes. En este caso vamos a hablar de los hongos que no vemos. Se caracterizarán porque son eucariotas aerobios o anaerobios fermentativos, en el caso de las levaduras, por ejemplo, unicelulares o pluricelulares, y en este caso también talofíticos, igual que las algas, no pueden llegar al nivel de tejido siquiera. Sus paredes celulares existen, pero en lugar de ser de celulosa son de quitina. Características: heterótrofos, pueden ser saprófitos, parásitos o simbiontes. En los pluricelulares, el cuerpo vegetativo se llama micelio y está formado por miles de filamentos que se llaman hifas, ¿vale? Incluye los grupos: los ascomicetos, que pueden ser levaduras muy importantes, nos sirve como microscópico, o bien los mohos. Bueno, es bastante fácil de diferenciar, ¿vale? Tienen micelios con hifas tabicadas. Destacan las levaduras Saccharomyces cerevisiae, que la vamos a ver también en la parte de biotecnología, utilizada en la producción industrial de vino, cerveza, pan, ¿vale? Y Cándida, que sobre todo la Cándida albicans provoca infecciones fúngicas en las mucosas, tanto ocular, auditiva, faringe, orofaringe, genital, anal, etc., ¿no? ¿Cómo? Pues imaginaros, cuando entra en contacto unas con otras, o sea que el mismo hongo puede causar infección en todos los lados. Mala noticia, muy contagioso. Pica mucho. Buena noticia, no se suele morir la gente de eso. Ahora, es difícil quitarse una infección fúngica. Bueno, los mohos Neurospora crassa, por ejemplo, tenéis ahí, y se utiliza la investigación genética, por ejemplo, el famoso moho penicillium, del que se obtiene la penicilina, ¿vale? Entonces, bueno, pues, como veis, los hay de todo. Hay buenos y hay no tan buenos. Los mucormicetos. Su cuerpo vegetativo es un micelio de aspecto lanoso. Esto es lo típico que nos van a poner a la hora de intentar identificar formas parecidas a esto, ¿vale? Cuando veis ese tipo de cosas, como si fuera una manita así, como si fueran los huesos de una mano, este tipo de historias, pues eso es lo que nos van a intentar, lo que nos va a servir para diferenciarlos, ¿vale? En este caso, destaca el moho negro del pan, el típico moho de cuando el pan se estropea, que se llama Rhizopus nigricans,
que crece a expensas de alimentos azucarados, pan, fruta, etc. O sea, el típico moho verdoso. Cuando vemos el moho verdoso podemos pensar que es penicillium, a veces lo es, pero a veces no. Sobre todo si tienen más tendencia a ser negruzcos, pues son de este tipo, ¿vale? Ahí tenéis un poquito esas imágenes que os decía. Esto es lo típico que nos van a poner, este tipo de imágenes. Son las típicas que nos van a poner a identificar, ¿de acuerdo? Y que nos va a servir para decir, estos son los hongos. Hablamos de microorganismos patógenos. Pues son aquellas entidades microscópicas parásitas que causan enfermedades infecciosas. Pueden ser formas acelulares, hemos visto este tiempo estamos todos en casa por culpa de una de ellas, bacterias, hongos y protozoos. Hay un grupo de microorganismos que son los llamados patógenos oportunistas. No son los políticos, aunque a veces. Son patógenos que no suelen serlo, pero causan una infección cuando la defensa del hospedador está disminuida. Y aquí el rey de bajar la defensa en nosotros es la gripe o el resfriado común. Normalmente tenemos una gripe, superamos la gripe, pero después de la gripe tenemos una faringitis bacteriana o una otitis, algún tipo de historia de este tipo. ¿Por qué? Pues porque las defensas han sido disminuidas, porque han tenido que usarse para atacar al virus, y en ese momento esos patógenos que realmente viven con nosotros de forma saprofítica, o al menos como hospedadores inofensivos o alimentándose de nuestros alimentos, el resto de alimentos en la boca, etc., entonces se vuelven dañinos y empiezan a querer atacar la casa que les está dando de comer. Bueno, ¿cuál es la virulencia de un microorganismo patógeno? Bueno, ¿qué es la virulencia? La virulencia no es la capacidad de hacer daño a un microorganismo, sino que es la capacidad de producir trastorno en el organismo parasitado, o sea, la capacidad de infectar. Los microorganismos atenuados, ¿qué son? Aquellos microbios patógenos a los que se ha inhibido su virulencia. Es muy importante porque a partir de ellos se producen las vacunas, que veremos en el tema último del libro. ¿De qué depende la virulencia? Pues dependerá, muy importante, de la capacidad de proliferar en el cuerpo del hospedador, extendiéndose desde un punto de entrada que se llama foco de infección. Evidentemente, el coronavirus, del que tanto estamos oyendo hablar últimamente, tiene una capacidad de virulencia respecto al poder invasor enorme, ¿de acuerdo? Cogéis una gotita de cualquier aerosol que se haya quedado en un pomo de la puerta, nos lo llevamos a la boca, a los ojos, al oído, y por ahí puede entrar. Por la nariz, por supuesto, por toda esa zona. Bueno, algunos microorganismos son capaces de segregar enzimas propias que degradan tejidos, como por ejemplo los estreptococos beta hemolíticos o alfa hemolíticos, que lo que hacen es romper los glóbulos rojos, ¿no? Esto favorece la expansión del agente patógeno en el hospedador. ¿Por qué? Porque rompen las barreras naturales que tiene el cuerpo para intentar que no entre. Ejemplo, la enzima colagenasa, su nombre lo está indicando, es una enzima que rompe el colágeno. El colágeno es el pegamento de nuestra piel, es lo que mantiene piel, huesos, cartílagos, músculos, etc., de una forma homogénea, ¿no? También tenemos la enzima lecitinasa, que provoca la lisis de los eritrocitos y es la que ayuda a esa hemolisis que he dicho antes, ¿no? A esa ruptura de los glóbulos rojos. Cuando el microorganismo se extiende y afecta a muchos órganos del cuerpo, se habla de infección sistémica, ¿vale? Y si se ha producido a partir de la sangre, pues sería una infección sistémica. Si es por bacterias, sería una bacteriemia, ¿vale? Y si fuera por virus, pues sería una viremia, ¿vale? Otro factor importante es la toxigenicidad o capacidad de producir toxinas. Son sustancias químicas venenosas para el hospedador. Es lo que nosotros comúnmente llamamos veneno. Por supuesto, todos los venenos no son de microorganismos. Hay tóxicos en la naturaleza, o tóxicos en las plantas, en los animales, etcétera, los típicos venenos, que no son de los que estamos hablando. Estaríamos hablando de los tóxicos que producen los microorganismos. En muchos casos, el que se desarrolle la enfermedad o no requiere la presencia de microorganismos, sino que basta con que ingiramos alimentos que hayan sido contaminados con sus toxinas. Entonces estaríamos hablando de una toxinfección, no una intoxicación, ¿vale? Las toxinas pueden ser de dos tipos, exo y endotoxinas, pues según el microorganismo las expulse o estén dentro de él, ¿de acuerdo? Empezamos por las exotoxinas, proteínas que produce el microbio, se liberan al medio, pueden actuar sin el microorganismo productor, son las típicas toxinas que decíamos que producen esa toxinfección, pierden su carácter tóxico por desnaturalización cuando se calientan. ¿Por qué? Porque suelen ser proteínas, y las proteínas con el calor se deshacen. O sea, muchas de estas tóxicos se destruyen. Por ejemplo, tenemos la toxina de la famosa salmonela, la que produce la salmonelosis. Si nosotros calentamos el producto contaminado por la toxina, automáticamente pierde su poder. Se desnaturaliza la proteína y no enfermamos. Ahora, si nos tomamos algo crudo,
como puede ser el merengue, la mayonesa, producida con huevo contaminado, pues ahí sí tendríamos la enfermedad y puede ser bastante grave, puede llegar a la muerte. Son ejemplos de neurotoxinas, las neurotoxinas, perdón, como la toxina botulímica, el famoso Clostridium botulinum, del que hablé anteriormente, supuestamente es el veneno o el tóxico más potente que existe en la naturaleza, y ahí la gente se lo pone en la carita para perder las arrugas, ¿no? Porque paraliza los músculos. Los respiratorios y los cardíacos también los paraliza. También tenemos la toxina tetánica, famoso tétanos, ¿no? Que también produce una afección nerviosa que puede llegar a ser mortal. Y las enterotoxinas, como la toxina del cólera, el Vibrio cholerae, ¿vale? Que causa, pues, una diarrea muy insistente, muy persistente, que en principio podría ser controlada reponiendo los líquidos que se pierden, pero claro, hay sitios donde el agua del que se dispone sigue estando contaminada y la persona pues se sigue infectando, ¿no? Bueno, ahí veis un poquito el Vibrio cholerae, precisamente, veis que tiene forma como de coma, tiene su flagelillo ahí, esa es la típica, ¿vale? Bueno, las endotoxinas. En este caso no son proteínas, son lipopolisacáridos, o sea, un glúcido unido a un lípido, de la membrana externa de la pared celular de las bacterias gram negativas. Acordaros que hay dos grandes tipos de bacterias según su pared. La gram positiva, una pared con mucha mureína, mucho peptidoglicano y sin ningún tipo de aderezo más, y las gram negativas, que tienen paredes más finitas, con menos mureína, pero con muchas otras sustancias, como puede ser lipopolisacárido. Bueno, actúan estando la bacteria viva o simplemente también cuando la bacteria se muere. Y muy importante, muy peligroso, son termoestables, o sea que aquí calentando el alimento no nos libramos. Ejemplo sería la endotoxina de Bordetella pertussis. Bueno, esta tiene un nombre muy curioso, es tela de borde, ¿sí? Porque produce la tosferina, ¿vale? La tosferina es una enfermedad pulmonar bastante grave que produce una insuficiencia respiratoria y asma alérgica, bronquial, bastante grave, ¿de acuerdo? Nosotros cuando somos pequeñitos nos ponen una vacuna para librarnos de esta enfermedad. Todo lo que sean antivacunas, pues desde aquí mi reconocimiento y que se jodan. Bueno, pues aquí tenemos un poquito una imagen de cómo es la Bordetella pertussis, causante de esta enfermedad tan curiosa. Hablamos de enfermedades infecciosas en general, la ocasionada por microorganismos patógenos y por consiguiente es transmisible de individuos enfermos a individuos sanos, aunque no siempre se transmite igual. A veces necesita un tipo de contagio y otras veces otro tipo. ¿Qué es la infección? Proceso de entrada de un microorganismo patógeno en un organismo sano. Hablamos de zoonosis. Esta está muy de moda últimamente, ¿verdad? Si la enfermedad se transmite de animales vertebrados al ser humano y viceversa. O sea, de humanos a los animales también les produce una enfermedad. Pero como son animales, pues nos parece que nos preocupa menos. Evidentemente, cuando viene de animales vertebrados a nosotros, nos causa bastante más fastidio. Y si no, pues a los datos me remito. En la zoonosis, ambas especies padecen la enfermedad. Esto es, no penséis que si ha sido el pangolín o ha sido el murciélago tal, ellos se libran. Claro, ellos tienen su infección y mueren, pues igual que nosotros, ¿vale? El ejemplo típico de zoonosis, hasta hoy día, pues era la rabia, ¿vale? La rabia, sabéis que puede pegártela a un perro rabioso, una rata, varios animales, ¿de acuerdo? Dependiendo de su distribución y del número de personas a las que afectan, la enfermedad infecciosa origina endemias, epidemias y pandemias. Habrá que explicar bien lo de la pandemia porque creo que no conocéis ese término, ¿verdad? Epidemia, endemia, es una enfermedad que, como su nombre indica, circunscrita a un área concreta. Por ejemplo, si hablamos de otro término, de biodiversidad, un endemismo es una especie que hay en un solo sitio. Bueno, pues una enfermedad endémica es una enfermedad que se produce en un área concreta sin que se presenten casos fuera de ella. Por ejemplo, la fiebre amarilla es endémica de algunos países de Sudamérica y África. Bueno, algo de extensión ha tenido que haber, porque si no solo serían uno u otro, eso no está conectado, ¿verdad? Evidentemente los viajes transcontinentales llevan las endemias de un sitio a otro. Lo que pasa es que son endémicas porque se quedan en el sitio. El problema es cuando pasan fronteras, ¿no? Bueno, la epidemia sería una enfermedad infecciosa que afecta al mismo tiempo a un número inhabitualmente alto de individuos en un área geográfica más o menos grande, pero no transfronteriza, ¿vale? Por ejemplo, la epidemia de gripe que se le puede dar en España estacionalmente y que a lo mejor no se da en Portugal, ¿vale? Y pandemia sería una enfermedad infecciosa que afecta a un gran número de individuos a escala mundial.
Ejemplo de pandemia, la peste negra del siglo XIV, el SIDA en la actualidad, la famosa gripe española, que ahora habéis escuchado también mucho hablar, y por supuesto tenemos una nueva pandemia entre nosotros, junto con las últimas grandes pandemias fueron el SARS, el MERS, pero estos se quedaron prácticamente en China, no llegaron a extenderse mucho. Esta de ahora, el coronavirus, sí que es una gran pandemia, ¿de acuerdo? Yo no quiero hacer muchas apuestas, pero ya se está hablando que en Estados Unidos puede haber más de 100.000 muertos. No sabemos a dónde va a llegar esto, esperemos que se quede en poco. Propagación. ¿Qué es la propagación? El mecanismo a través del cual un microorganismo patógeno puede llegar hasta un individuo sano y provocarle una infección. Y eso le llamamos contagio, ¿vale? Puede ser de dos clases, directo o indirecto. Cuando es directo, el microorganismo pasaría directamente de los individuos enfermos a los sanos, ¿vale? Y indirecto, pasaría de un individuo enfermo a un sano por un agente intermediario, que puede ser agua, alimentos, utensilios, animales, etc., ¿vale? A veces se contagia directa e indirectamente. O sea que aquí habría que hablar de cada enfermedad infecciosa en concreto. ¿Qué es un vector? Pues sería un animal que porta un microorganismo y lo transmite a su hospedador definitivo en el que se desarrolla la enfermedad. Es muy frecuente que los artrópodos sean vectores. Por ejemplo, el animal más peligroso que hay en la Tierra no es ni el león, ni el tigre, ni el tiburón, ni incluso la famosa medusa cúbica o la avispa de mar. Es el mosquito, sin lugar a dudas. Es lo que más enfermedades transmite. Hay dos tipos de vectores. Los mecánicos se limitan a transportar los microorganismos de forma pasiva en ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, las moscas en sus alas o en sus patas, ¿vale? Portan, están en la suciedad y ahí cogen bacterias generalmente y las ponen en los alimentos que lleguen. Cuando nosotros lo comemos, pues no tenemos una enfermedad bacteriana. O por ejemplo, las cucarachas, aparte de que dan mucho asco, es típico, viven en sitios muy sucios, en aguas fecales y demás, y contactan con alimentos, y si tú pones en la superficie un alimento donde ha pasado una cucaracha, pues te puedes contagiar. Y también tenemos los llamados vectores biológicos. El microorganismo desarrolla una parte de su ciclo vital en ellos. El típico es el ejemplo del anófeles, vector biológico del protozoo de la malaria, que también sufre la enfermedad, ¿eh? El mosquito muere también, ¿vale? La pulga de la rata, por ejemplo, Xenopsia cheopis, que es un vector biológico, Xenopsila cheopis, que es el vector biológico de la bacteria de la peste, ¿vale? O sea que realmente la rata sufre la enfermedad, la pulga también, el humano también, aquí todos sufren la enfermedad. ¿De acuerdo? Hablamos de otra cosa diferente, la contención. Para detener la extensión de una enfermedad infecciosa se llevan a cabo prácticas de aislamiento y cuarentena. Esto no está preparado, esto estaba ya hecho desde el año pasado, os lo juro. Bueno, el aislamiento, se separaría a las personas enfermas de las sanas, ¿vale? Es lo que pasa cuando se detecta, por ejemplo, una persona que tiene el coronavirus y queremos que no se lo transmita a nadie más. Una cuarentena, personas que sin estar enfermas han estado expuestas a la gente y se separan de las sanas. ¿Qué es lo que estamos nosotros? Pues no estamos ni en aislamiento ni en cuarentena. ¿Cuarentena qué sería? Pues imagínate, ha dado positivo la mujer de un ministro, poneros así, que también es ministra, pues al ministro se le pone en cuarentena, aunque el tío vaya a dar una conferencia de prensa 2 veces y vaya a un consejo de ministros saltándose la cuarentena. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí hay tontos en todos los lados. Bueno, pues eso sería estar en cuarentena. Aislamiento, pues totalmente sabemos que está enfermo, se le aísla de las personas sanas. ¿Nosotros en qué estamos? Pues estamos en confinamiento, simplemente estamos intentando no colapsar los servicios públicos. No penséis en otra cosa. Lo único que estamos intentando es que la UCI no se llenen demasiado. Y no estamos consiguiéndolo del todo todavía. Bueno, tipo de enfermedad infecciosa. Pues se clasifican según el agente que las causa. Si son víricas, si son bacterianas, si son... Bueno, todo esto que hemos visto. Aquí tenéis un cuadrillo en el que veis, por ejemplo, las víricas. La más típica, la gripe, por un agente que es el ortomixovirus, un virus que se llama la influenza, ¿vale? Bueno, pues también la poliomielitis, por un picornavirus, o la parotiditis o las paperas, que ahora hay un brote también de paperas aquí por España, por culpa de los antivacunas, que son muy simpáticos. No voy a decir una palabrota porque decir hijo de puta en directo es muy malo, pero bueno. Que se produce por un virus que se llama paramixovirus. Los nombres de la clasificación de los virus son la hostia. Ahora estáis conociendo mucho, pero son bastante complejos, ¿no? Tipo de ácido nucleico, ARN monocatenario. Aquí podríamos poner perfectamente al coronavirus. Es un tipo de estos virus, ¿vale? Y también lo podríamos poner la vía de contagio. El contagio sería directo por aerosoles que contienen gotitas
procedentes de las vías respiratorias, exactamente igual que el coronavirus. ¿Diferencia? Bueno, la diferencia puede estar en el tamaño. En ese sentido, el virus de la gripe es capaz de viajar en gotas más pequeñas. Sería más transmisible que el coronavirus. De hecho, es muy contagioso. Yo voy a decir una cosa, una sorpresa. El virus más contagioso que existe es un grupo de virus, que no es uno solo, que son los que causan el catarro común. Nosotros tenemos unos 37 o 38 procesos respiratorios al año, ¿vale? Lo que pasa es que el resfriado común no mata absolutamente a nadie. Es lo que llamamos una enfermedad infecciosa, una enfermedad infecciosa autocontenida. En el momento que la persona, su defensa, actúa un poquito, pues la detiene, por muy mal que esté. Se me había olvidado la varicela, que está dentro del grupo de los herpesvirus. Sí, la varicela tiene que ver con el herpes, aunque le llamamos el virus variólico, ¿vale? Tiene que ver con el del herpes. Es también de ARN en este caso, pero de ARN bicatenario. ¿Sabéis qué tipo de enfermedad produce? Pústulas, fiebre, demás. La varicela y el herpes son tan relacionados que si tú has tenido varicela puedes llegar a desarrollar lo que llamamos el herpes zóster, la culebrina, ¿vale? Cuando te baja la defensa de mayor, pues lo tienes. Igual que cuando tú tienes el herpes simple, se te baja la defensa, pues, tienes esa pupilla en la cara, o demás. Bueno, pueden ser en la cara, pueden ser en el ojo, pueden ser en cualquier parte del sistema nervioso periférico. Pueden llegar a hacerte perder visión. Un herpes no es ninguna tontería, ¿eh? O puede ser en los genitales también, que entonces puedes imaginar, ¿no? También tendríamos la fiebre amarilla, que es un flavivirus o un flavovirus de ARN monocatenario, su contagio indirecto, en este caso por picadura de un tipo de mosquito que no es el anófero, ¿vale? Y por último, pues como ejemplo, la rabia por el raptovirus de ARN monocatenario, es una zoonosis motivado pues, por el paso de unos animales a otros. En este caso, pues podría ser por la mordedura de una rata, de un mapache, de un perro, de un gato incluso, ¿vale? Bacteriana, bueno, lo mismo que la de virus, es una clasificación muy cortita, es un ejemplarizante nada más. La de bacterias yo diría que es mucho menos ejemplarizante. No quepa duda de que hay muchísimas más enfermedades bacterianas que de ningún otro tipo. La mayoría de las veces que dice, ha sido un virus, en este caso lo que estamos sufriendo ha sido un virus. Generalmente ha sido una bacteria, ¿eh? Las bacterias son muy numerosas, es un reino entero, y afortunadamente, dentro de todo ese número que hay, ni el 10% nos causa enfermedades a nosotros o a algún tipo de animal que está relacionado con nosotros económicamente, ¿vale? Por poner un ejemplo, tenemos la tuberculosis, producida por el Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch, su vía de contagio por gotitas procedentes de la vía respiratoria, bastante contagiosa, muy contagiosa. Lo que pasa es que tenemos una ventajilla, que nuestro sistema inmunológico, si está bien, pues va a controlarla casi seguramente. Antiguamente se veían en las películas antiguas del siglo XIX y demás que la gente se moría en el momento que tosía y salía sangre en el pañuelo, decía, palma. Bueno, hoy día no es sinónimo de eso. Tenemos un repunte de la tuberculosis, primero porque Málaga, por ejemplo, es una zona endémica de tuberculosis, es típica aquí, ¿vale? Y después, por el tema del SIDA. Las personas que tienen SIDA sí que desarrollan una tuberculosis que puede afectarles mucho más. El tema de, no asustéis, pero seguramente si nos hiciera un análisis, a muchos de nosotros daríamos positivo en tuberculosis, pero no en tuberculosis activa. A ver, me explico. Cuando tú te haces una analítica para saber si tiene un microorganismo, hay diferentes maneras de medirlo. Lo que se hace muchas veces, la mayor parte de las veces, no es buscar el microorganismo, como sí se está haciendo en el caso de las PCR del coronavirus. Lo que se hace es buscar defensas que tu cuerpo está produciendo o tiene memoria para producir. Me explico. Hay unas cositas que se llaman anticuerpos, veremos en el tema siguiente, que se encargan de luchar contra el virus, o contra la bacteria, o contra lo que sea. Imaginaros que nosotros buscamos anticuerpos de la tuberculosis tipo IgG, ¿vale? Acordaros de esa letra. Pues los IgG nos están diciendo que nuestro cuerpo ya luchó contra ella, le ganó y tiene reservas, tiene defensas, está como autovacunado, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nos ponemos una vacuna, lo que pretende el vacunólogo es que nosotros adquiramos inmunoglobulina IgG contra la enfermedad, ¿vale? Si nosotros tenemos IgM, cuidado, porque la M no es de memoria, todo lo contrario. Si tenemos IgM, las IgM son inmunoglobulinas que están luchando ahora mismo contra la enfermedad. O sea que esta persona padece la enfermedad ahora mismo. Si ahora mismo mirásemos una persona infectada por coronavirus,
seguramente veríamos en su sangre inmunoglobulina M. Están diciendo que esa persona está enferma. Bueno, lo que se está buscando es precisamente esto ahora, con los test rápidos, las inmunoglobulinas M, viendo que el cuerpo está luchando contra la enfermedad. Por lo tanto, es una manera de demostrar mucho más rápida, porque esto es como un test de embarazo. La PCR hay que hacer una técnica genética y se tarda varias horas. Entonces, pues, más cara, más lenta. La otra es bastante fehaciente. Hombre, una PCR es muy concluyente, ¿vale? Es como una prueba de ADN directamente. Pero es más cara y es más lenta. El tétano. Hablamos de otra historia, el Clostridium tetani. Contagio es indirecto a través de heridas abiertas por contacto con objetos que estén contaminados. Lo típico, me he tocado algo oxidado. No es por el óxido, sino más bien por el intestino de algún animal que haya pasado por ahí algún resto fecal o demás. El botulismo, contagio indirecto al ingerir alimentos contaminados que contengan la toxina, como hemos visto antes. Normalmente son botes de conserva, por eso se llama lo del botulismo, botes de conserva mal esterilizado. El cólera, por contagio indirecto al ingerir agua o alimentos contaminados. La peste, como hemos dicho antes, por picadura de la pulga de la rata o por mordedura de ratas enfermas. La gonorrea es lo que llamamos una enfermedad o una infección de transmisión sexual, una ITS o una enfermedad de transmisión sexual, que me gusta a mí más hablar de ETS, que produce la Neisseria gonorrea y por contacto directo a través de fluidos sexuales. Cualquier tipo de práctica sexual también puede ser a partir del parto, el embarazo, etc., ¿no? También la sífilis es otro tipo de bacteria que produce una enfermedad sexual, ¿vale? La sífilis es más fastidiosa que la gonorrea. La gonorrea es muy frecuente, con antibióticos se controlan las dos, ¿vale? Pero hay que controlarlas pronto, sobre todo la sífilis. La gonorrea se puede llegar a complicar, habéis visto muchos anuncios ahora de la gonorrea que tuvo, la infertilidad, sí que puede causar infertilidad, salpingitis, puede fastidiar el endometrio, puede producir también infertilidad en hombre y tal, pero la sífilis es más grave, ¿vale? La sífilis, pues, si la dejamos llevar mucho, tiene 3 fases, una fase que es local, una fase que es sistémica, o sea, por la sangre, y una tercera fase que es neurológica, te puede llegar a volver loco, ¿vale? Bueno, la fúngica. Aquí vamos a poner menos, porque realmente no hay muchas, ¿no? Hay las llamadas piñas o dermatofitosis, formadas por contacto directo a través de contagio con objetos. Son típicas en las uñas, ¿verdad? En los pies también, etc. No son graves, pero sí que pican muchísimo. Las enfermedades fúngicas tienen que pican todas lo más grande. La candidiasis, que decíamos, son microorganismos oportunistas que están ahí, están en el ambiente, y en el momento que pueden, pues contaminan una mucosa. Por eso hay que lavarse bien las manitas y todas esas cosas, no solamente por el coronavirus, sino porque esto es muy frecuente. Es muy típico que una chica, por ejemplo, vaya a la playa, se siente en una toalla húmeda, donde haya estado ante una persona que tenga candidiasis, y la humedad esa se suba por la toalla, suba por el bikini, y llegue pues ahí, y produce una enfermedad pues en la vagina o sobre todo en el tracto urinario. Y es muy fastidiosa, ¿eh? Ya os digo, bastante difícil de quitar y suele ser recurrente. Significa que te la curas y te puedes contaminar facilísimamente, ¿vale? También aquí no aparece una, pero hay una enfermedad muy grave, que es la aspergilosis, ¿vale? Que es producida por un moho, el Aspergillus niger o el moho negro, ¿vale? Este moho, si lo vemos ahí en la zona de los grifos y demás, hay que limpiarlo muy bien con lejía, ponerse una mascarilla. Aquí te puedes poner incluso un pañuelito te puede cubrir. Aquí esto no es coronavirus, no necesitamos una mascarilla quirúrgica. Pero os digo, como este hongo entre en nuestra vía respiratoria, podemos morir perfectamente, porque tiene una toxina que es muy agresiva, ¿de acuerdo? Esto sí que es bastante delicado. Entonces, bueno, tener en cuenta que los sitios enmohecidos no es lo mismo el moho verde que el moho negro. Tenemos más cuidadito con el moho negro, ¿vale? Sobre todo a la hora de quitarlo, os protegéis bien. Bueno, las enfermedades protozoarias. Algunos de ellos ya hemos hablado antes, la entomoeba histolítica. Al ingerir agua o alimentos contaminados, pues tenemos una diarrea pues, que puede llegar a ser bastante grave. El paludismo, por supuesto, la más grave de todas, por especies de malaria, que son contagios indirectos por picadura de mosquito anófeles. Realmente, una de las cosas, al anófeles lo hemos puteado por todos lados, porque una de las cosas que se ha hecho es intentar matar el mosquito. O sea, exterminar el mosquito para intentar exterminar la malaria. Pero es que exterminar un mosquito es tan complicado, es muy complicado. ¿Por qué? Porque su estrategia como especie es una estrategia R, significa que su estrategia es reproducirse a lo bestia. Entonces es muy difícil eliminar todos los integrantes de esa especie, muy difícil, por no decir imposible. Tenemos también la tripanosomiasis que hemos dicho antes, que es por picadura en este caso de la mosca Tsetse.
Y bueno, estos serían algunos ejemplos. Hablamos unos poquitos de agentes antimicrobianos. Estos son agentes que destruyen o inhiben el crecimiento de los microorganismos. Si son inhibidores, serían bacteriostáticos o microbiostáticos. Y si son eliminadores o destructores, serían microbicidas, bactericidas, viricidas, fungicidas, etc., ¿no? Por tanto, empezamos con agentes antimicrobianos físicos. Los que más se emplean son el calor, evidentemente calentamos, quemamos incluso, incineramos, y las radiaciones. Más efectiva cuanto más ionizante sea, más peligroso para nosotros, claro. Radiación ultravioleta, tenemos que tener un poquito de cuidado con la visión y con nuestra piel. Las radiaciones X y gamma tenemos que tener cuidado con todo nuestro cuerpo. El calor. Los tratamientos con calor elevarían la temperatura por encima de la temperatura óptima del crecimiento microbiano e incluso sería capaz de desnaturalizar sus enzimas. Dos de los tipos de tratamiento más comunes, la famosa pasteurización, su nombre viene del químico Pasteur, francés, ¿vale? Que realmente no era químico, era microbiólogo, lo que pasa es que en ese momento no existía la carrera, ¿no? Se calienta suavemente durante 15 segundos nada más a 72 grados centígrados. Lo que hacemos es reducir el número de microorganismos en los alimentos, conservando estos sus propiedades nutritivas. Pero no son estériles, por lo que se debe conservar en frío. Esto es lo típico de esa leche y los yogures que tenemos en la nevera, ¿vale? La leche que veis que compráis ya en la nevera, no de la del Tetra Brick, la que viene en botella de cristal, incluso pueden venir en Tetra Brick, pero no están perfectamente esterilizadas. Para ello tenemos el siguiente tratamiento, que es el UHT. ¿Qué significa UHT? Ultra High Temperature, ¿vale? O temperatura ultra alta. Tenemos también un choque térmico cortito, de 1 segundo a 3 segundos nada más, de una temperatura altísima, entre 135 y 150. Ahí eliminamos la totalidad de los microorganismos sin alterar las propiedades de los alimentos. Bueno, esto tiene un truquillo. Aquí no se eliminan todos. Hay un pequeñísimo porcentaje de esporulados que pueden llegar, necesitaríamos unos 170 grados y un poquito más de tiempo, pero bueno, por eso tienen una caducidad también estos alimentos. Lo típico que este UHT sería la leche que tenéis en Tetra Brick, la que tenéis fuera de la nevera. No hay problema, ¿de acuerdo? Además, las fechas, si veis, son altísimas. Si ahora compráis un paquete de leche de este tipo, pues a lo mejor te está dando fecha ya para pasar el verano. Y da una fecha por poner algún tipo de fecha, ¿vale? Las radiaciones, agentes mutagénicos que pueden causar la muerte celular, tanto en ellos como en nosotros, acordaros, ¿no? Las no ionizantes, los rayos UVA, o ultravioleta, perdón, no UVA, son microbicidas poco penetrantes para esterilizar el aire, el agua, la superficie de los objetos hospitalarios, por ejemplo. Es típico, pues, también para ayudar a la esterilización, que se hace también con líquido del material de las peluquerías, ¿vale? Las ionizantes, rayos gamma, rayos X, son microbicidas muy penetrantes para esterilizar latas de conserva, equipamientos médicos, pues, normalmente los gamma se utilizan cuando tenemos las hojas de los bisturíes, las agujas de la jeringa, etc. Si miramos en el papelito pone gamma sterilized, ¿no? Esterilizado por rayos gamma, ¿no? Los químicos se clasificarían en 3 tipos: antisépticos, desinfectantes y conservantes. ¿Qué es un antiséptico? Es un microbicida que se aplica sobre la piel y sobre las mucosas, pero no aptos para uso interno. No te lo puedes ver, como están haciendo ahora en la India, que algunos se han muerto porque se han pegado lingotazos de metanol, que encima no es el etanol. Pero bueno, son hindúes, ¿qué vamos a hacerle? Etanol, sales de yodo, agua oxigenada, cristalmina, que es clorexidina, por ejemplo, serían ejemplos de antisépticos. El mismo Listerine que nos tomamos para cuando tenemos una infección bucal, también sería un ejemplo de antiséptico bucal o local, ¿no? Desinfectantes, destruyen los microorganismos patógenos, pero no las esporas bacterianas. No se deben emplear en tejidos, porque los destruyen, ¿no? Sino sobre superficies inertes, por ejemplo, los fenoles, ¿vale? Estos son típicos de la industria, ¿no? Conservantes, bueno, también están en productos de limpieza del hogar y conservantes microbiostáticos, no microbicidas, o sea, paralizan el crecimiento, pero sí que pueden crecer, ¿no? Se usarían en alimentos, en productos farmacéuticos. ¿Por qué? Pues porque estos conservantes no nos afectan a nosotros mucho, ¿vale? Si nosotros nos meten en el alimento un desinfectante o un antiséptico, pues lo más probable es que nos pongamos muy malitos, ¿no? Pero si nos ponen los conservantes, pues bueno, nuestro cuerpo lo puede tolerar bien, ¿vale? Lo que hacen es inhibir el crecimiento de los microorganismos y un ejemplo sería el benzoato sódico, que está en muchos de los alimentos los que veis. No sé cuánto, bueno, pues un el benzoato sódico. ¿Agentes antimicrobianos biológicos? Bueno, son los llamados antibióticos, ¿vale? Es verdad que a veces los fabricamos nosotros, pero su origen es biológico, ¿vale? Es una sustancia sintética,
fabricada absolutamente por nosotros. Si queréis ganar dinero, fabricar uno bueno, ya os digo que ganáis mucha pasta. Semisintética, que es coger una sustancia natural y hacerle un cambio, ¿vale? O naturales, y se deben a la actividad de ciertos microorganismos que pueden destruir a otros. Son defensas de unos microorganismos frente a otros, ¿vale? Si hablamos de antimicrobianos, vale para todo. Si hablamos de antibióticos, acordaros, es para destruir bacterias, perdón. Bueno, ¿qué caracterizan los antibióticos? Bueno, pues tienen una toxicidad selectiva. Actúan contra un patógeno sin causar daño en el hospedador. O por lo menos no mucho, ¿sí? Porque a lo mejor habéis tomado alguna vez un antibiótico y habéis sentido mal. Náusea, diarrea o incluso os han provocado alergia. Esto es una hipersensibilidad, un efecto secundario. El tema de las diarreas tiene su lógica, porque lo que hacemos es destruir la flora intestinal. Perdón, la microbiota saprofítica intestinal, o el microbioma intestinal, y entonces pues se nos produce un cambio tan brusco de microorganismos en el intestino que tenemos una diarrea, ¿no? No son efectivos, muy importante, no son efectivos en el tratamiento de las enfermedades víricas. O sea que si te tomas un antibiótico contra un coronavirus, estás cagándola. O contra una gripe. ¿Por qué? Porque te está bajando la defensa. Y encima está dejando campo libre para los virus porque ya no hay bacterias, ni siquiera de tus propias floras, de tus propios microbiomas, que a veces ayudan a detener el avance de los virus, ¿vale? Por tanto, contra un virus nunca. ¿Por qué? Porque los virus no tienen metabolismo propio. No pueden bloquear la acción del antibiótico. Además, la mayoría de los antibióticos lo que hacen es romper la pared celular de la bacteria. Si el virus no tiene ni pared celular, ¿para qué coño te lo tomas? ¿Por qué? Pues porque somos muy listos. Bueno, agentes antimicrobianos según su efecto. Microbicidas. Causan la muerte o destrucción total de microorganismos, ya que esterilizan el medio que se está tratando. Estos son los más efectivos, lógicamente, pero también normalmente causan efectos secundarios en nosotros. Acordaros que están matando seres que son vivos, igual que nosotros. Si le afectan a ellos, a veces nos pueden afectar a nosotros. También están los microbiostáticos. Inhiben la capacidad de división de los microorganismos, no esterilizarían el medio, pero rebajan de forma considerable la cantidad de microorganismos que hay en él, con lo cual nuestro cuerpo podría luchar contra el resto. Eso en cuanto a los microbicidas.